Ya vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, te damos por esta mañana, Padre Santo. Una vez más estamos reunidos en esta plataforma para aprender más de ti, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros a preocuparnos más, Padre Santo. Sé que estamos quizás, algunos de nosotros, quizás, ¿qué podemos decir? Fallando. Quizás así como dice el pastor, no tomamos interés, pero Señor, ayúdanos a comprender, a dedicarte más, Señor, porque necesitamos más de ti. Y te damos gracias, Padre, por el pastor Juan Carlos, que tiene esa disposición para estar aquí cada mañana, cada domingo, enseñándonos, Señor. Enséñanos a valorar y enséñanos también a comprender más, a comprender, a tener ese diálogo contigo, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos. Amén. Gracias, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, decíamos entonces, bienvenido Ramiro, bienvenida Fortunata y los que estén allí escuchando, todos bienvenidos. Buen día, pastor. Gracias. Muy bien, Ramiro. Estamos entonces con la quinta parte de este estudio, que hoy se termina, y hoy el tema es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace la obra. Vamos al video primero y después vamos a leer el pasaje que nos indica y así yo los voy a silenciar a todos. Ahora ahí los silencio, compartir pantalla y largamos el video que es cortito. 11 minutos nada más. ¿Sabes? A veces pensamos que nos toca a nosotros arreglar el mundo, que depende de nosotros el que las cosas marchen bien en nuestras familias, el que nuestros hijos sean hombres de bien, el que nuestro trabajo sea estable o nuestro negocio exitoso. Y aunque es verdad que tenemos que cumplir las responsabilidades que Dios nos ha brindado, también es cierto que muchas veces nos echamos encima cargas demasiado pesadas. El capítulo pasado aprendimos a escuchar la voz de Dios cuando todo parece estar en nuestra contra. Pero hoy aprenderemos que es Dios quien hace la obra, cuando verdaderamente nos damos cuenta que somos llamados a ser parte de la gran sinfonía del Creador, pero que Él es quien tiene las partituras, quien tiene la batuta, quien interpreta y ejecuta la melodía. El descanso que nos brinda es eterno. Han pasado 6 meses desde que Nehemías escuchó la condición de Jerusalén y se puso a orar y ayunar mientras era copero del rey Artajerjes en Persia. En estos 6 meses han ocurrido muchísimas cosas. Ha tenido que enfrentar tremenda oposición. Su vida ha estado en peligro. Las críticas de los de afuera y los de adentro han sido atroces. Han tenido que irse a dormir vestidos, con una mano en la almohada y la otra en la espada, esperando a qué hora de la noche llegarán los enemigos. En fin, ha sido una locura, una travesía muy pesada. Pero ha sido la fiel respuesta de un hombre al llamado de Dios y el testimonio de un Dios presente que cumple su palabra y respalda sus promesas de una manera impresionante. Poco menos de 2 meses y los muros de Jerusalén quedaron completamente restaurados. ¿Quién hace esas cosas? Cuando comenzaron la obra, se burlaban de ellos. ¿Te acuerdas que hasta decían, si una zorra lo empuja se les va a caer el muro ese? Pero ahora es una ciudad amurallada nuevamente. Los antiguos escombros que durante 70 años fueron un testimonio de destrucción, un monumento a la desobediencia y escarnio para la nación de Israel, ahora se erguían majestuosos y como un testimonio de la fidelidad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso dice el verso 16 que cuando lo vieron sus enemigos
y todas las naciones que estaban alrededor de ellos temieron y se sintieron humillados, porque no esperaban nada de esos pobres exiliados, porque se burlaban de ellos, porque los hacían menos como los andrajosos que ni casa tenían. Pero ¿sabes qué sí tenían? Tenían el respaldo de Dios, tenían el amor del Todopoderoso, tenían las promesas de Dios, de que regresarían a su tierra y edificarían su templo y sus muros y sus casas. Tenían a Dios. Por eso me emociono cuando leo la palabra de Dios y veo cosas como 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque puede ser que tú y yo no seamos gran cosa. Y puede ser que mucha gente te menosprecie y se burle de ti y te haga sentir mal y te digan que eres muy alta o muy chaparra, muy rubia o muy morena, muy lento o tan inteligente que nadie te entiende. Pero no importa si eres alto, flaco, gordo, chaparro, brillante o tonto. Lo que importa es que Dios te ha llamado a ser parte de su programa, a ser parte de su impresionante diseño. Por eso Corintios dice, mira tu llamado. Mira tu vocación, porque Dios te ha escogido para avergonzar a los que se burlan. ¿Te fijaste lo que dice el verso 16? Dice que se sintieron humillados. Se tuvieron que tragar todas sus palabras y todo su escarnio. Fueron avergonzados porque nadie construye el muro de una ciudad en 52 días. Y mientras ellos estaban planeando cómo echarles a perder el proyecto, los judíos estaban terminando la obra. Mira lo que dice el verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hasta los paganotes de Sanbalat y Tobías, y todos los demás, se dieron cuenta que todo esto solo había sido posible porque Dios había hecho la obra. De modo que tenemos que atender el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida, para que el mundo conozca que es Dios quien hace la obra. Y así como el pueblo de Israel pegó un ladrillo a la vez, y fueron persistentes en la oración y permanecieron fieles a Dios, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Tienes hijos? Edúcalos. Ocúpate en ellos. Dios te los prestó un momentito nada más. En menos de lo que te lo platico, ya se fueron. Mis 3 hijos ya salieron de casa, y parece que fue ayer cuando apenas cabían en una cajita de zapatos. Pero se van rapidísimo y no te puedes dar el lujo de tenerlos descuidado porque te quita tiempo ser papá o ser mamá. Sí, Dios hace la obra, pero la hace por medio de ti y la hace en ti y contigo. Los ladrillos de la muralla no se pegaron solos. Los escombros no se acarrearon solos. Alguien tuvo que hacerlo. Alguien tuvo que ser fiel al llamado y hacer las cosas que le tocaban. Déjame decirte que si no has aceptado a Cristo, estás tomando la decisión de no aceptarlo. No te engañes pensando que no estás decidiendo nada. Pero lo mismo es con todo lo demás. Los hijos no salen torcidos porque, así salieron. Los matrimonios no se rompen porque, caray, se rompió. Las familias no se quebrantan porque, ¿quién sabe qué pasó? Si no estás haciendo lo que tienes que hacer, estás haciendo lo que no tienes que hacer. Te lo repito, si no estás haciendo lo que tienes que hacer, estás haciendo lo que no tienes que hacer, ¿me explico? Entonces, si quieres desplegar la gloria de Dios en tu vida y quieres que el mundo entero conozca que tienes un Dios maravilloso, que es fiel a sus promesas y que hace la obra, pues comienza ya. Escucha lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Aférrate a la palabra de Dios y resplandece con su gloria.
En el caso de Nehemías no fue diferente. Había gente que estaba en Judá, que estaban edificando los muros, pero que seguían asociándose con Tobías y los enemigos de Israel. Dice Nehemías que Tobías le enviaba cartas para atemorizarlo, pero Nehemías sabía en quién había creído. Pero quiero que veas algo más que es muy importante, porque es muy fácil quedarse dormido en tus laureles, como decimos coloquialmente. Es muy fácil ver el muro terminado y decir, ya lo hice, ahora sí, a descansar. Sí, puedes descansar en que es Dios quien hace la obra, pero tienes que seguir adelante con la parte que te toca. Lo que leímos al principio del capítulo 7 en Nehemías nos habla de que pusieron las puertas y asignaron guardias y fijaron normas para abrir y cerrar las puertas y siguieron adelante con sus turnos y su vigilancia. Porque, aunque ya estaba concluida la muralla, eso no quiere decir que ya no haya nada que hacer. Hay veces que entramos a una iglesia y vemos gente cantando en alabanza, otros recibiendo con una sonrisa a las personas, otros limpiando, otros recogiendo, otros dando clases a los niños, preparando el cafecito, tantas cosas más. Y uno puede llegar y sentir que ya está todo hecho, que no eres requerido o que no eres necesario. Pero déjame decirte que no hay nada más lejos de la verdad. Tú eres muy necesario para tantas cosas. Si Dios te ha dado un don por la música o el canto y eres un adorador, intégrate al grupo de alabanza. Si ya conoces al Señor desde hace varios años y has aprendido lo suficiente como para enseñar a los niños, intégrate a la escuela dominical para los chiquitines. Si estás feliz porque Dios te ha hecho parte de una hermosa familia en Cristo, intégrate con el equipo de asistentes que reciben a las personas, o a recoger o a limpiar o qué sé yo. Hay tantas áreas donde Dios quiere usar tus dones. Actívate. Conoce a otras personas, invítalos a tu casa, vayan a un sitio, disfruten las maravillas de Dios. Porque sabes algo, el plan de Dios no ha terminado. Si tú sigues leyendo al final del capítulo 7 en Nehemías, verás que hay una larga lista de nombres. Todos los que volvieron del exilio con Zorobabel, todos los que le creyeron a Dios, un remanente hermoso que no se achicó ante el tamaño del reto. Mira, yo no sé lo que Dios va a hacer con tu vida y con la mía. Yo no sé con exactitud todo lo que va a hacer en tu iglesia, en tu ciudad, en tu provincia, o para bendecir a otras personas en tu país o en el mundo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que es Dios quien hace la obra y tú juegas un papel primordial en su plan perfecto. Así que créele a Dios y pon manos a la obra. Vamos a leer el pasaje que nos recomiendan hoy, que es Nehemías capítulo 6, el final, y el 7, el principio. ¿Quiere alguien empezar a leer? Vamos a leer Nehemías del 6:15 al 19. Amén, Nehemías, pastor. adelante, Edith. Del 15 al 19, ¿verdad? Sí, del 15 al 19 para empezar. Ya. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y a los de Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ahí está, gracias. Fíjense, el muro se terminó en tiempo récord. En un tiempo récord se terminó el muro. No sé si ustedes saben, me imagino que sí, o si no se lo imaginan, la forma de medir el tiempo en aquella época no era exactamente igual que la de ahora. Fíjense que hablan de
el 25 del mes Elul. Elul. Si a alguno le interesa, les puedo pasar el calendario, como era el calendario hebreo comparado con el calendario nuestro, ¿no? Está muy bueno. Pero bueno, lo que sí sabemos es que en tiempo récord nadie podía haber hecho eso y esta gente lo hicieron de una manera sobrenatural, porque perdón, los estaban amenazando de todos lados y sin embargo, a pesar de las amenazas, ellos seguían adelante. Muy bien. Y acá dice que había, no solo que los amenazaban, sino que les llevaban chismes de otros lugares, gente con poder, gente que los iba. Me suena a algo conocido que pasó hace poco, ¿no, Jessica? ¿Qué te parece? Pasaban por la calle y los amenazaban y le decían cosas, le vamos a hacer tal cosa, le vamos a hacer tal otra, para darles miedo, temor. Pero, ¿cuál fue la reacción de Nehemías y de la gente de Nehemías? La reacción fue que ellos no aflojaron, terminaron la obra, sabiendo que el que hace la obra es Dios, pero sabiendo también que ellos tenían una parte importante que hacer. Seguimos leyendo en el capítulo 7, verso 1, dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. O sea, las casas todavía no las habían reedificado, habían hecho el muro, lo que rodeaba, la protección. O sea, se compraron una alarma contra los ladrones para que no entren. Pero ellos entendieron que a pesar de que Dios hizo la obra en un tiempo récord, tenían que custodiar ellos la obra. Entonces, dice acá: el muro fue edificado y colocadas las puertas. Lo primero de todo que tenemos que hacer como cristianos es cerrarle las puertas al mundo, cerrarle las puertas al pecado, a las tentaciones que nos vienen del mundo, y entonces dedicarnos a lo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, alabar a Dios, bendecirle, estar orando, pero al mismo tiempo haciendo todo lo necesario para ganar a otros para Cristo, para llevar el Evangelio, para participar de lo que hace la Iglesia, y al mismo tiempo nuestra vida normal. Los que son estudiantes tendrán que ir a estudiar, capacitarse para ser hombres y mujeres de bien el día de mañana. Los que tienen un trabajo tendrán que trabajar y darte buen testimonio en su trabajo para ser ejemplo de la gente, y así sucesivamente, aún hasta los jubilados, como digamos, como yo, como Susana, como Virgilio y, en fin, Fortunata, que ya estamos en nuestra etapa madura. También tenemos la función de seguir trabajando para glorificar a nuestro Dios y para darle testimonio a nuestros vecinos. Recién me estoy dando cuenta que Fortunata se bajó, se ve que tiene problemas. Pobre, no podía conectar el audio hace un ratito. Bueno, se colocaron las puertas y se señalaron porteros. ¿Qué hace el portero?
El portero es el vigía, el que custodia quién entra y quién sale. En las puertas de la ciudad estaban los ancianos, que eran los que juzgaban los casos, de los casos menores, digamos, de personas que habían cometido algún tipo de delito, estaban en las puertas. Y los porteros y los ancianos eran un símbolo de autoridad, eran los que iban a decidir si alguien se había portado bien o mal, los que administraban justicia. Los porteros eran los que dejaban entrar o no dejaban entrar a alguien a la ciudad, porque seguramente que había muchos que querían meterse y no eran del pueblo, entonces venían a amenazar o venían a robar, a hacer alguna cosa. Los porteros eran importantes, no dejaban pasar y daban la alarma cuando pasaba algo. Pero junto con eso, junto con las puertas, con los porteros, con los ancianos, había cantores y levitas. Cantores y levitas. Entonces, los cantores, ¿qué hacían los cantores? Se dice que el ancho de la muralla era tan grande que podía subir un carro con caballos por esa muralla y andar corriendo por ahí. Ahora, los cantores recorrían la muralla alabando y adorando al Señor. Tenían una función importante, lo mismo que los levitas. Los levitas eran la clase sacerdotal. Los cantores eran parte de los levitas. Los levitas no tenían tierra asignada, ellos no tenían una tierra asignada, ellos vivían de los diezmos que el pueblo daba. Entonces, dentro de cada una de esas tribus que se formaron, ese es otro capítulo en otro momento, pero cada una de esas tribus tenía levitas, en todos había levitas. Y entonces los levitas de esta tribu con los levitas de la otra tribu servían para acercar, para que cuando haya un conflicto, los de acá no se peleen con los de allá, sino que los levitas de acá coordinen con los levitas de allá cómo se solucionaban los problemas. Y aparte, el levita era el sacerdocio, los que tenían que hacer todo lo que había que hacer en el templo, mandado por Dios. Muy bien, dice, mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Había un jefe, no. Nehemías se dedicó a la construcción, pero designó a alguien para que esté a cargo. Nosotros designamos ahí al pastor Aroni y nuestra hermana Ashi está representándolo a Aroni y a nosotros ahí en Villa María del Triunfo. O sea, un jefe, alguien que lleve adelante la obra, que lleve adelante. Si bien la obra la hace Dios, nosotros tenemos un orden. Tenemos un orden. Y en ese orden había un jefe de la fortaleza. ¿Por qué lo ponen de jefe? Porque era un varón de verdad, era temeroso de Dios más que muchos. O sea, de los que tenían ahí eligieron al mejorcito, al que encontraron con más capacidad. Varón de verdad, temeroso de Dios. Y entonces les da instrucciones, le dice, no se abran las puertas hasta que caliente el sol. ¿Qué quería decir esto? Que durante la noche, que es el momento predilecto para los que vienen a robar, durante la noche no entra nadie a la ciudad. Yo en mi casa tengo puertas adelante, puertas atrás, un portón para el auto, y durante la noche no le abro a nadie. Yo cierro todas las puertas y digo, el que quiere venir, que venga mañana. De noche no se abre, porque de noche andan los delincuentes por la calle. Y bueno, eso lo previeron ellos. Hasta que caliente el sol, no se abren las puertas. Y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenlas. Y puso guardas
guardas de los moradores de Jerusalén por turno y cada uno delante de su casa. Dentro de las murallas estaban las casas, pero todas las casas no habían sido reedificadas, pero la gente tenía su lugar. Cada uno sabía dónde tenía que cuidar el muro. Yo vivía acá, entonces esta partecita del muro que está delante de mi casa, esa me toca a mí cuidarla. Si lo trasladamos al día de hoy, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hablarle de Cristo, ¿a quién? En primer lugar, a los que están adelante mío, los que están cerca, el vecino de al lado, el verdulero, el carnicero, el señor del correo que me trae las cartas, aunque ahora vienen todas por internet, pero no importa. A todas las personas que tengo cerca, las son las que tengo que hablarle. Porque la ciudad, dice, era espaciosa y grande, pero poco pueblo había delante de ella, y no había casa reedificada. Esto me hace acordar de Villa María del Triunfo, la iglesia que tenemos ahí. Es un espacio que tenemos prestado, que es chiquito, no tenemos mucho lugar, pero no tenemos muchos conocimientos de la gente, pero tenemos una misión. Ese pequeño grupo que se junta ahí tiene que ganar a Lima para Cristo. Entonces uno dice, no, pero es demasiado. Bueno, la ciudad de Jerusalén para Nehemías era demasiado también. Sin embargo, ellos en un tiempo récord lo hicieron y ganaron todo el pueblo para la gloria de Dios. Hicieron la obra. Y después dice, los que volvieron con Zorobabel. Y se hace una lista. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Y ahí empieza el detalle de las personas que estaban a cargo de cada zona, de cada lugar. Miren, cuando nos contactamos por primera vez con ustedes, yo me acuerdo que Jonathan elaboró una lista y me la pasó, miren, la tengo acá, una lista preciosa de las personas a las que podíamos hablarle con los números de teléfono, con algunas direcciones, algunas faltaban, los cumpleaños, en fin, datos personales. ¿Para qué? Para que podamos ganarlos para Cristo. Y desde esa lista que empezamos, dentro de la lista marcamos los que eran matrimonio, marcamos los que tenían hijos, marcamos los que tenían alguna relación con otra persona, y de ahí se empezó la obra. Así empezó la obra. Todos no estaban, pero los que estaban, yo sigo al día de hoy, sigo actualizando la lista. Y me dicen que se reúnen muy poquitos ahí, pero yo tengo una lista de mucha gente. Y cuando estuve allá en noviembre del año pasado, los vi, no digo a todos, pero vi una gran mayoría de toda esa gente y uno por uno los vi. Y ahora, bueno, a los que quedaron les toca continuar con la tarea, seguir visitando, seguir ganando almas para Cristo, porque la tarea que hemos recibido, el mandato que hemos recibido del Señor, es ese, el de ganar almas para Cristo. Fíjense, en ese día cuando estuvimos ahí, me encanta que esté Damaris acá en el grupo, porque Damaris y su hermanita aceptaron a Cristo ese día, y para mí fue una gran alegría. Y hubo varios hermanos que se bautizaron, y hubo varios hermanos que se casaron, como Virgilio y Fortunata. Y bueno, empezamos a poner orden en las familias, empezamos a poner orden en las vidas. Hubo gente que se acercó a Cristo. Bueno, tal vez al pasar el tiempo empezamos a aflojar un poquito
y bueno, de repente estamos un poco cansados, pero vamos a seguir adelante, vamos a hacer un congreso para levantar el ánimo, vamos a ir después en noviembre allá otra vez y vamos a ganar Lima para Cristo. Y no solo Lima, sino mucho más. Y acá lo veo a Ramiro, que Ramiro debe estar orando por Bolivia para Cristo. Ramiro, Bolivia para Cristo. Y Amén. la zona donde, el hogar donde está Ramiro viviendo, es un lugar que tiene que ser luz, él tiene que ser luz ahí. En fin, ¿y cómo lo hacemos? Miren, el estudio este terminó con un pasaje de Filipenses 2:13. Le voy a pedir a alguien que lo quiera leer. Filipenses 2:13 al 16. A ver, alguien que lo tenga por ahí y que lo quiera leer. Filipenses 2:13 al 16. Adelante. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Este último versículo es para mí, ¿eh? Este último versículo es para mí, No, porque no se tiene que dar por vencido. que yo no he trabajado en vano, hemos ido allá. Me costó esas horas en el avión, yo las pasé mal y el regreso también lo pasé mal, pero porque no estaba bien de salud. Pero fui con gusto y no fue en vano porque se fundó una iglesia ahí y dice, ¿quién es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad? Es Dios. Cristo. El que produce el querer y el hacer es Dios mismo el que nos está empujando, el que nos está motivando. Pero después dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Nos está diciendo a nosotros que la obra que Dios hace, nosotros la tenemos que llevar adelante. Nosotros tenemos que dar ese paso que hace falta para que la gente... queremos ganar Lima para Cristo, queremos ganar distintos lugares. Nosotros acá queremos ganar Buenos Aires para Cristo. Pero si nosotros no le vamos a predicar, ¿cómo lo vamos a ganar para Cristo? El Espíritu Santo ya está tocando a las personas, pero cuando el Espíritu Santo me muestra a mí una persona que yo le puedo hablar de Cristo, le tengo que hablar de Cristo, no me tengo que callar la boca. Y dice acá, sean irreprensibles y sencillos. Irreprensible quiere decir que nadie me pueda decir nada, que nadie me pueda acusar de nada. No, pero este Juan Carlos, ¿qué le vamos a creer si es un mentiroso, o es un ladrón, o es un atorrante? No, no, paren, irreprensibles, que nadie pueda decir nada de los hijos de Dios, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El mundo se va al infierno. Nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa. Tanto allá como acá, la clase política deja muchísimo que desear. Estamos conscientes de que hay mucho por hacer. Pero bueno, en medio de esa gente, en medio de la corrupción, en medio de los robos y de las cosas que hay, dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo.
¿Y cómo luminare? Asidos, agarrados, tomados de la palabra de vida, para que cuando Cristo venga, pueda decir bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amén. Amén, muy Bueno, bonito. bueno, mis queridos, quiero decirles que los amo con todo el corazón. Estoy orando por ustedes, estoy orando por Lima, estoy orando por la obra en la selva, estamos orando por Perú. Queremos ganar Perú para Cristo. Queremos ganar Perú para Cristo. Y bueno, vamos a seguir luchando. Ya tenemos, como decía el capítulo, creo que el capítulo 3 de este estudio, ya tenemos edificado el muro hasta la mitad. Tenemos edificado hasta la mira. Tenemos que seguir adelante. Hay que Amén. seguir edificando. Sí, Bien, no hay que Jessica, veo que estás trabajando, mi amor. Qué grande, muy bien. Pero no se pierde el estudio. Ella está ahí con su pollo, pero sigue el estudio desde donde puede. Dios te bendiga, querida. Dios bendiga tu casa, tu familia, todo. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Sigamos, oren para que el Señor me guíe para saber qué estudio hacer la semana que viene. Yo les estaba comentando al principio, algunos de los que estaban, que hay una posibilidad del evangelio, de los evangelios, los 4 evangelios, con un material, pero es muy largo y muy exigente. Me parece que es demasiado. Así que oren para que Dios nos dé sabiduría. Si alguno me quiere pasar un comentario después, miren en el Right Now Media, pueden buscar. Hay un montón de estudios, me pueden sugerir cosas. Y los que no pueden entrar al Right Now Media, bueno, mándenme un mensajito con una dirección de mail y yo los habilito para que entren. Me mandan un mensajito por privado y todos podemos entrar. Bueno, alguien que quiera decir algo, hacer una oración de cierre, bendecirnos con una palabra, con un testimonio, lo que quieran. Soy todo oídos. Una oración. A ver, me llama la atención que no esté Isabel, porque Isabel seguro que ya se cantaba una canción. Pastor, Sí, Isa se disculpó que no podía asistir hoy porque tenía algo que hacer con las niñas, me dijo. Bueno, eso dijo el grupo de la familia. ¿quién? Isabel se disculpó en el grupo de la familia que no podía asistir hoy al Zoom porque tenía algo que hacer con las niñas. Oh, dígale que después la vamos a llamar, la vamos a retar porque no llamó acá, llamó allá. Bueno, no, yo la tengo acá cerquita, Isabel. Que para ustedes es Carmen, ¿no? Bueno, Isabel, le decimos Carmen, ahí le dice Carmen. Isabel. Yo acá cuando me dicen Carmen no sé de quién me hablan. Acá tampoco, acá la conocemos, acá no la conocemos. Bueno, gente. Bueno, les mando un abrazo. Tengo una gran alegría. Hay 4 de los nietos que tenemos, están acá en casa. Ahí Susanita los tiene escondidos no sé dónde, debajo de la manga, porque estaban ahí. Y ayer los pudimos llevar. ¿Cómo, Su? Están amenazados que no hagan ruido. Bueno, y ayer fuimos a la iglesia todos. Qué lindo fue ir con los 4 nietos ahí a la iglesia. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les mando un cariño muy grande. Y a los que no pudieron estar, díganle que después les paso la grabación. Bueno, ahí estamos con Rodrigo y Edith. Bien. Bueno, un gran abrazo para todos. Un abrazo fuerte para Un todos, abrazo para en todo el Cristo grupo. Jesús. Dios Abrazo. los bendiga. Bendiciones.
Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Abrazo grande a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias, Ramiro. Adiós. Hermano, mira. Adiós. Bueno, adiós.